Hermanos y amigos, que Dios me les bendiga en esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. Y ya estamos hoy en el domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de la misma forma que Él resucitó, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, resucitaremos también. Bendito sea el Señor. Hoy, 12 de abril de 2020, estamos gozosos de poderle traer nuevamente la palabra del Señor. Bendito sea Él. Hoy queremos, además de enfatizar el señorío de Cristo y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queremos enmarcar todo en el tema, de hecho, el quinto tema, en preguntas que se hacen. Y el tema, ¿qué quiere decir que Cristo es Señor? Le llamamos Señor. Muchas personas le llaman Señor. Señor, Señor, acá. Mucha gente dice, si el Señor quiere, si el Señor aquello. Entonces, muchas veces también usamos el nombre Señor para decirle, pues yo conozco un señor que vive en otras casas allá abajo y es de esta y cual forma. O sea que la palabra Señor en español se utiliza mucho y se le ha desvirtuado el significado. En inglés, una palabra paralela puede ser Lord, queriendo decir el Señor. Pero también en inglés, especialmente en la cuasi realeza inglesa, el título de Lord, ¿verdad? Como quiere decir un don, ¿verdad? Una persona importante que tiene muchas tierras y propiedades y es importante y prominente, pues le llaman Lord. En español, la palabra Señor se ha ido desvirtuando hasta que en nuestros días no implica lo que bíblicamente debe querer decir la palabra y quiere decir la palabra Señor. Así que vamos a ir por la escritura en esta noche para que el Señor nos ayude, amén, a explicar y entender bien lo que el Señor nos quiere decir. Quiero que oremos primero. Señor Padre Santo, mira que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y hoy, Señor, nos has permitido congregarnos hoy domingo, Señor, temprano por la mañana, para venir a glorificarte y a reconocerte como Señor en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada y sin ti no podemos hacer nada. Sin ti no respiramos, sin ti no nos movemos, Señor. Sin ti no tuviéramos esperanza de la vida eterna. Sin ti no había razón de hacer nada. Pero gloria te damos, Señor, porque sabemos que no solamente tú has resucitado de entre los muertos, sino de la misma forma que tú resucitaste, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, resucitaremos también en el día que nos toque, Padre. Te damos gracias, Señor, y hoy te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor que queremos leer como punto central está en Filipenses 2, 9 al 11, que dice de esta forma: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a volvernos a referir a este verso y lo vamos a ir explicando según vayamos a través del tema. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que Jesús es el Señor? ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Como le dije, la frase la escuchamos mucho, ¿ok? Y muchas personas aparentarían, le consideran con el significado verdadero de Señor, pero hay otros que es obvio que están usando el nombre como si fuera un apellido, como si fuera un adjetivo, sin entender bien lo que quiere decir. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Okay? Así que es mucho más que un simple título. ¿Okay? Filipenses, como vimos, enfatiza, ¿okay?, el nombre de Jesús y un nombre que se le ha dado que es sobre todo nombre, y también le llama Señor. En los versos que leímos, ¿okay?, fíjese bien, Dios Padre le exaltó, está hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo, o sea, que no se le puede exaltar más de lo que se le exaltó hasta lo máximo. ¿Okay? Y Cristo, exaltado hasta lo máximo, dice que le dio entonces un nombre que es sobre todo nombre, o sea, un nombre que tiene gobierno y tiene dominio y tiene
preferencia y preeminencia por sobre todos los nombres. O sea, ¿y qué nombre es ese? Pues el nombre de Jesús, Yeshua, Jehová salva. Ese nombre dice que es por sobre todos los nombres de la tierra. Por eso es que solamente en el español, ¿verdad? Es que hay personas que le ponen Jesús, ¿verdad? Como por nombre a los hijos. En ningún otro idioma del mundo se le pone Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entienden lo que dice aquí. Amén. Y por tradición, no quiere decir que todo el mundo se consciente de esto, pero por tradición, no le ponen por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un nombre reservado, hermano. El nombre específico de Jesús, claro, no solamente el nombre, sino quién es el dueño de ese nombre, es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Dios lo puso, un nombre exclusivo, Jehová salva, ese es su título, y delante de él todos se tienen que humillar, los que viven en el cielo, o sea, los seres que están en el cielo. Usted vio conmigo allá los seres vivientes y los ángeles, amén, los ancianos, todos ellos que están en el cielo, todos se tienen que doblegar ante Jesús. Los que están en la tierra también. Hay muchos que, claro, no le reconocen como Señor, pero eso no quiere decir que Él deje de ser Señor. Y también los que están debajo de la tierra. Usted recuerda que la Biblia nos relata que hay un abismo allá abajo, donde hay un montón de demonios que están atados. Pues esos, aunque no le sirven al Señor, también tienen que reconocer que Él es Señor. Y fíjese entonces que lo que va a pretender el Señor es que toda lengua confiese que Él es el Señor. Amén. Que el Señor Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿Quién se lleva la gloria? Dios el Padre. Vamos a aplicar lo que quiere decir Señor. ¿Ok? La palabra Señor en el griego viene de el vocablo kurios o kyrios, pero en este caso kurios debe ser la aplicación correcta. Kurios, lo que quiere decir nada más y nada menos que el Supremo. Supremo quiere decir que es el que está por encima de todos. ¿Ok? El más alto, el que gobierna. Amén. El que está en la cúspide, el Supremo. ¿Ok? Así que Él tiene la supremacía, quiere decir, cuando le llamamos Señor. ¿Ok? Así que esta palabra, usted va a ver, no solamente es usada para referirse a lo que Jesús hace, amén, sino para dar a entender claramente lo que Jesús es. Bendito sea el Señor. Así que Él es y será siempre el que gobierna y es soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, hermano. Así que ese es el Señor Jesús, del cual vamos a hablar y glorificar en esta mañana. Bendito sea el Señor es bueno, hermano. Así que, si Él es el Señor y está por encima de todo, hermano, entonces implica muchas cosas cuando usted pone su confianza en el Señor. Muchas veces, hermano, por nuestra propia humanidad y porque somos débiles y somos imperfectos, aunque hemos confesado y profesado que Jesús es el Señor, amén, en muchas ocasiones durante el día como que se nos olvida. Y nuestra carne a veces aflora y quiere darnos a entender que como que no creemos que Jesús es el Señor. Amén. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él como el único Señor y el único en el cual se tiene y se puede y debemos poner nuestra confianza. Amén. Eso es lo que quiere decir fe. Cuando tenemos fe en el Señor, quiere decir, primero, que sabemos y reconocemos quién es Él y que Él es el Todopoderoso, el que está por encima de todo. Y si tenemos la confianza y la dependencia de aquel que está por encima de todo, si usted se pone a pensar bien, pues no tenemos que estar preocupados por nada, hermano. Pero claro está, muchas veces nos preocupamos. ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Amén. Ahora, la palabra del Señor, aunque reconoce, y el mismo Señor reconoce, aunque que nosotros somos débiles, eso no quiere decir que está bien el que seamos débiles, hermano. Para eso Él dejó su palabra. La palabra de Dios, dicho por el mismo Cristo, es la que da testimonio de Él, del Señor. Así que si usted quiere conocer al Señor y qué quiere decir su señorío y qué quiere decir Jesús es Señor, amén, y qué implica tanto
como lo que Él es, como para su vida. O sea, ¿qué quiere decir que Jesús es el Señor y cómo eso le ayuda a usted a vivir una vida cristiana victoriosa? Pues usted lo verifica a través de la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante que nos refiramos a la palabra. O sea, ahora mismo vamos a describir en detalle qué quiere decir que Jesús es Señor. Y no van a ser nuestras ideas. ¿A dónde nos vamos a referir? A la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que lo que queremos entender aquí es que cuando digamos Jesús es el Señor, amén, queremos estar conscientes de lo que estamos diciendo. No solamente para que lo digamos correctamente, sino lo más importante, para que lo reconozcamos como realmente Señor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir, hermano, sobre 7 aspectos bíblicos de la grandeza, o sea, del señorío de Dios. Amén. El primer punto esencial es que sin Cristo no hubiera nada, pero nada, 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 nada. Mire lo que nos dice la palabra en Hebreos 12, 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea el Señor. Mire, primero, si Cristo no existiera, si el Señor Jesús no existiera, si Cristo no hubiera, no existiera Cristo, entonces no habría fe. Ni hubiera creado la fe, ni había nadie de la fe. ¿Por qué? Porque entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz. Y Cristo entonces no hubiera sido el autor de la salvación. Y si Cristo no hubiera sido el autor de la salvación, imagínense cómo estuviéramos nosotros, hermanos. Estuviéramos perdidos irremediablemente. Así que Cristo es la razón por la cual usted está respirando hoy. Cristo es la razón por la cual usted puede hoy pensar y razonar. Cristo es la razón por la cual usted no se ha muerto todavía. Todas las cosas mediante Él subsisten y fueron hechas. Usted lo va a ver aquí en la palabra. Fíjense en Juan capítulo 1, hermano. El Evangelio de Juan capítulo 1. Esos primeros versos de ese capítulo 1 describen tan bien lo que es el Señor. Mire, por ejemplo, el verso 3. Dice, todas las cosas por Él, está hablando del verbo, o sea, el Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. El Señor lo creó todo. Todo, incluyéndote, incluyendo el mundo y todas las cosas que tú ves. Amén. Dice la palabra que Él estaba en el mundo. Él vino al mundo, a ese mundo que Él hizo. Pero entonces el mundo no le conoció. Y aquí es que está el asunto grande, el problema grande, hermano. Muchos no le reconocen ni le reconocieron como el Señor que Él es. Y aún hoy día, muchos le llaman Señor, pero no saben lo que quiere decir. No le reconocen como Señor, a pesar de que le llaman Señor. Y vamos a ir a través de la palabra para ello. Dice en Juan 1:4 también que la vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Hermano, nosotros todos los que estamos escuchando esta palabra hoy estamos vivos. Quiere decir que si usted está vivo es porque Cristo le impartió vida. Amén. Lo dice aquí, en Él estaba la vida. Así que si Cristo no hubiera existido, la vida no hubiera existido tampoco. ¿Va viendo? O sea que es que todo tiene que ver con Cristo porque Él es el Señor y el gobernador y ordenador de todas las cosas. Amén. Sigue diciendo Juan. Juan está tratando de buscar palabras para describir lo grande que es el Señor. Mire, una de ellas dice aquí es la luz verdadera. Amén. O sea, el Señor, encima de que creó los astros y el sol y la luna para que nos alumbren uno de noche y otro de día. Amén. Dice que Él mismo es la luz verdadera. Y Él venía a este mundo. ¿Para qué? Para que todos le recibieran y le reconocieran como el Señor, el Creador y el dueño de todo. De todo. Pero mire lo que dice el verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre,
a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, mire el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, entonces Él le da a usted el derecho de ser hecho y llamado, y se puede llamar usted con propiedad, hijo de Dios. Pero esos son los que creen ¿en el nombre de quién? En el nombre del Señor. En otras palabras, los que creen que Él es el creador y que Él es el Dios sobre todos nosotros y que ese Dios se hizo hombre y vino y murió y resucitó por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esos son los que creen en su nombre. A esos les dio el poder, o sea, el derecho, la potestad de llamarse hijos de Dios. Y mire lo grande que está tratando de decirnos Pablo cuando nos remontamos allá a Colosenses 1:15. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, el reflejo. Es el mismo Dios, pero es el Dios en la forma en que se reveló a nosotros. La palabra del Señor le llama el Hijo. Amén. Es Dios mismo, pero vino a hacerse hombre para habitar entre nosotros. Amén. Fíjese que cuando le dice el otro título, el primogénito de toda creación, lo que quiere decir, no quiere decir que Él fue creado. Quiere decir que Él estaba en el principio antes de toda creación. O sea, primero vino el primogénito, o sea, vino Él y después vino toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. O sea, fíjense que dice, no solamente dice, y quiere implicar que por Él fueron creadas. Amén. Porque dice aquí abajo que todo fue creado por medio de Él. Pero fíjense que qué interesante que aquí dice en Él. O sea, las cosas las creó Él y las creó en Él. O sea, las cosas que hoy están vivas y subsisten y existen porque existen en Él. Él es el que mantiene todas las cosas existiendo, hermano. Amén. ¿Cuáles cosas? Pues las que están en los cielos y las que están en la tierra. Las cosas que usted ve y las cosas que no se ven. ¿Cuáles cosas? Pues los tronos, dominios, principados, está hablando de gobiernos terrestres, potestades, todo, todo, todo. Todo fue creado por medio de Él. Y mire lo otro gigantesco aquí, hermano. Para Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Amén. Él es el que merece toda adoración y todo nuestro servicio y todo nuestro reconocimiento. ¿Por qué? Porque todas las cosas Él las creó para que todo el mundo dijera, esto se ve que lo creó el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es excelente como Él. Amén. Y lo mismo pasa con nosotros. Dice que los que pusimos nuestra confianza en el Señor, a esos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Para qué estamos? Como dice Efesios, estamos puestos para alabanza de la grandeza de su gloria. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos estamos puestos para que todos aquellos que aún no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, nos ven a nosotros y digan, esos se ven que son servidores, que son siervos del único Señor verdadero, del Señor Jesucristo, porque los ha transformado y los ha hecho a su imagen. Eso es lo que el Señor quiere. Y cada vez que eso sucede, ¿quién se lleva la gloria? El Señor Jesucristo. Fíjense que sigue diciendo, verso 17, capítulo 1 de Colosenses, dice, y Él es antes de todas las cosas. Que de hecho es lo que quiere decir, como le dije al principio, primogénito de toda creación. Y no solamente Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de que todo existiera, Él ya existía. Y también dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Va viendo, hermano? Mire, hermano, mire lo grande y misericordioso que es el Señor. Hoy usted está vivo aquí porque usted subsiste, porque Él quiere que usted subsista. Pero no solamente queda ahí. Todo lo que está vivo hoy y todo lo que existe hoy es porque el Señor Jesús quiere que así sea. Amén. Ahora, eso es en el sentido general. Amén. Así que cuando decimos el Señor subsiste y hace que subsista aún los que son malos, es real.
Claro está, Él no quiere que sean malos, pero Él tiene un propósito con ellos. Fíjate que el Señor, como nuestro Salvador, Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, Él sigue dando oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Como dice Pedro en su epístola, el Señor no retarda su venida porque el Señor va a venir nuevamente. Amén. ¿Y por qué no acaba de venir? Oh, porque Él está dando oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que todavía todos los que subsisten hoy, subsisten. No solamente eso, dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y entendemos esto claramente en otro contexto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Dice que también Él es es el principio. Lo vio allá en Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Como que dice, antes de que todo fuera creado, ya yo estaba. Entonces creé todo. Y todo lo que subsiste, subsiste porque yo quiero. Amén. Y al final, yo voy a arreglar cuentas con todos. Y voy a destruir todo para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Él es el principio y el fin. ¿Ok? El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso. Ese es el Señor. Nuestro Señor. Bendito sea Él. Así que otra cosa importante, hermano, que estamos conmemorando hoy, gloria a Dios, celebrando hoy, es que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Él es el primero que resucitó. Y por su resurrección, todos aquellos que hemos creído en Él, tenemos confirmado que cuando partamos de esta vida vamos a resucitar para la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere decir la resurrección de Cristo. Según Él resucitó, todos aquellos que hemos creído en Él resucitaremos para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Amén. Así que todas las cosas están gobernadas por Cristo. Él tiene la preeminencia. Amén. ¿Por qué? Porque dice que al Padre le agradó que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, o sea, todo poder está en el Señor Jesucristo. Pero la parte clave, hermano, la que nos bendice a nosotros es que a través de Cristo, Dios el Padre quiso reconciliar con Él todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos también. ¿Cómo? Haciendo la paz mediante la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Por eso que dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Hermano, yo me siento que uno no vale nada. Y muchas veces yo le he dicho esto. ¿Por qué? Porque tan grande es el Señor que se dignó a humillarse y dar su vida por mí. Me hace sentir privilegiado, pero también me hace sentir humillado. Amén. Pero también me hace sentir la realidad de que en realidad nosotros no somos nada. Nada que valiera la pena para que el Señor muriera por nosotros, pero aún así Él nos amó y murió por nosotros. Amén. Ninguno era bueno, ninguno de nosotros somos buenos. Amén. Pero el Señor Jesucristo, amén, murió por todos nosotros. Bendito sea el Señor, como dice Efesios. Vamos a seguir, hermano. Qué bueno es el Señor. Así que, como dice la palabra, si Cristo no hubiera estado, no hubiera nada de nada. No estuviéramos aquí. Segundo punto importante. Él fue que lavó nuestros pecados en la cruz. Bendito sea el Señor. Amén. Él lavó nuestros pecados en la cruz. Mire Filipenses 2, 8 al 11, donde leímos al principio, pero un poco más adelante, dice, y estando en la condición de hombre, o sea, cuando Cristo se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, se humilló a sí mismo, siendo Dios, quiere decir, y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte en la cruz. ¿Por qué obediente? Porque Dios el Padre lo mandó, amén, a que muriera por nosotros y así mismo lo hizo. Por lo cual Dios, por su obediencia, ¿okay?, y porque compró con su sangre todos aquellos que creen en Él, Dios le dio un nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Como usted ha visto aquí, en el nombre de Jesús.
Porque Él lo que pretende es que en ese nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para su gloria. Fíjense que toda lengua confesando, aún los que no quieran, hermano. Eventualmente el diablo, a la fuerza, a la brava, como decimos nosotros, y sus demonios, y aún aquellos que nunca querrán reconocer al Señor como lo que es, van a tener que confesar que Él es el Señor, aunque no les guste. ¿Amén? Así que el Señor es Señor, porque Él también fue el que lavó los pecados en la cruz, y Dios lo glorificó por eso. Dice que como fue obediente a la muerte en la cruz, Dios le exaltó a los humos y le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso que Juan, allá en su primera epístola, en 1 Juan 5:12, dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es que hoy es importante que tú no solamente reconozcas al Señor como Señor. Fíjese que reconocer al Señor como Señor no quiere decir que serás salvo. Porque el diablo cree que Dios existe y no por eso es salvo. Amén. Y aquí eventualmente se implica en este verso, acá en Filipenses 2:11, que muchos van a confesar, al Señor Jesucristo, vamos a decir así, de buena voluntad, pero la mayoría lo van a confesar a la fuerza. Por lo tanto, reconocer y confirmar que Jesús es Señor no implica salvación. Dice que hay que tener al Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir tener al Hijo? Mire cómo dice Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y lo otro, y creyeres de todo corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Claro, ahí está implicando la confesión de fe que todos tenemos que hacer. Jesús es el Señor y creemos también que Dios le levantó de los muertos. Creyendo así y confesando así, somos salvos, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque hemos creído en el nombre del que todo lo puede, el que nos puede salvar y nos compró con su sangre, hermano. Así que lo que quiere decir es que en su muerte y en su resurrección, amén, murió por nosotros y resucitó por nosotros, fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no hay nada más, ¿verdad?, poderoso y gobernador y dueño de todo que el Señor Jesucristo. El tercer punto, hermano, es bien importante también. Él entonces es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Qué quiere decir Rey de Reyes? Bueno, que hay reyes, pero Él está por encima de los reyes. Y que hay señores. En el contexto en el español, pues hay muchos señores. Quizá algunos de los que nos escuchan aquí le dicen, a mí a veces, personas que me llaman dicen, señor Ortega. Y uno dice, señor Ortega, a veces le dice, pero es que eso como que le queda grande, ¿verdad? Cuando uno reconoce, dice, déjame pensar bien qué es lo que quiere decir señor. Y dice, wow, le queda muy grande a uno, señor. ¿Amén? A mí me gusta que me digan por mi nombre, por mi apodo, Tito, y nada más. De hecho, cuando yo me presento como Tito, nada más. Cualquier otra cosa es demasiado exagerado. Ahora, el Señor es el Señor, hermano. Bendito sea Él. Y Él es el Señor porque nos compró con su sangre. Rey de reyes, señores, señores. Miren Apocalipsis 19, 11 al 16. En la serie de Apocalipsis que estamos estudiando los martes, aún no hemos llegado aquí, pero vamos a llegar, hermano. Amén. Esa de hecho es la mejor parte. Pero vamos a dar un adelantito aquí. Dice la palabra. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Por qué fue fiel? Porque cumplió lo que su padre le mandó a hacer. Morir por nosotros, hermanos. Amén. Y verdadero, porque todo lo que Él hace es en verdad. Amén. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Y dice que juzga, con justicia y pelea con justicia. Todas las cosas las hace con justicia.
Bendito sea el Señor. Disculpen. Okay. Dice también que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Dice que sus ojos eran brillantes y en su cabeza había muchas diademas. ¿Qué quiere decir eso? Que no bastaba una sola corona, tenía que tener muchas coronas. Amén. ¿Por qué? Porque es el Señor de todo. Dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Eso quiere decir que hay un nombre específico, hay un significado del nombre de Jesús que no se nos ha declarado todavía, pero que en el momento en que el Señor venga por segunda vez a la tierra, sí se va a conocer. En el nombre de Jesús, qué bueno será eso, qué emocionante será. Dice, ese nombre no lo conocía nadie, sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, una ropa roja, porque estaba pintada de sangre. Y el nombre de él es el Verbo de Dios. Esto es volviendo a Juan capítulo 1. Amén. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. El Verbo, el Logos. Logos, que es la palabra que traducimos típicamente palabra, ¿verdad? Pero quiere decir mucho más allá que palabra. El Logos es como quien dice la palabra y la manifestación viva de Dios, es lo que quiere decir. Pues aquí está diciendo, este verbo de Dios es el mismo que Juan nos habló en el capítulo 1 de su evangelio, cuando vino por vez primera. Solamente que ahora viene, amén, a pedir cuentas. En este que nos describe aquí, que es la segunda venida de Cristo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos también. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjense que cuando dice que va a regir las naciones con vara de hierro, se refiere al milenio que él va a implantar. Y él va a ser Señor sobre toda la tierra, a los que le guste y a los que no le guste, hermano, porque él no puede dejar de ser Señor. Por eso dice que va a regirlo con vara de hierro. ¿Por qué? Porque algunos se van a someter, pero la mayoría no se van a someter. Amén. Por eso es que dice aquí la palabra que él pisa el lagar. El lagar es el hueco en la tierra donde se tiraban las uvas para pisarlas y para sacarle el jugo. Eso es un paralelo del juicio de Dios. Cuando pisa las uvas y las rompe, el jugo de uva, paralizando la sangre, diciendo, el Señor viene a hacer guerra, una guerra terrible. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que le odian y aquellos que no le quieren servir. Amén. Importante, hermano. Por eso es que es importante servir al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿Amén? Porque cuando Él venga a enjuiciar, Él viene a enjuiciar a aquellos que no son de Él. Por eso dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así que no hay nada más que decir, hermano, es la grandeza del Señor. El Señor es tan bueno y qué bueno que Él está de nuestro lado, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ahora bien, otra cosa importante, ese nombre es tan poderoso que solamente en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, es que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Ya va viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el nombre de Jesús? Por eso es que quizá alguno de los que oímos ahora, que estamos aquí en esta predicación escuchando, quizá alguno de ustedes se llame Jesús, porque su papá le puso Jesús, su mamá le puso Jesús. Pero la realidad es que el nombre de Jesús es un nombre reservado, hermano. Amén. Tan es así, yo conozco algunos que se llaman Jesús y son lo más distante que hay del testimonio de Jesús. Amén. Pero sí conozco uno que se llama Jesús y es fiel y obediente. Y yo creo que le hace honor al nombre, hermano, pero más nunca es Jesús. Me voy viendo, porque como el nombre de Jesús no hay ninguno. Mire cómo dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación. ¿A quién se refiere?
al Señor Jesucristo, que era lo que estaba predicando Pedro en ese entonces. Dice, porque es que no hay otro nombre bajo el cielo que se nos haya dado a nosotros los hombres, o sea, que no, ningún otro nombre que nosotros conozcamos en que podamos ser salvos, o sea, en ningún otro nombre, no es en el nombre de Buda, ni en el nombre de Yemayá, Señor lo reprenda, ni es en el nombre de Alá, ni es en el nombre de quien usted quiera, ni en el nombre de cualquier astro, ni cualquier tontería de esas, hermano. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre es que usted puede ser salvo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Creyendo que Él derramó su sangre en la cruz por ti y de que Él fue resucitado de entre los muertos. Confiésale como Señor y Salvador y Él te va a salvar y va a perdonar tu pecado. ¿En qué? En el nombre de Jesús. ¿Amén? Por eso es que cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que no podemos pedir en el nombre de más nadie. Pida en el nombre del Señor. Y cuando usted pide en el nombre del Señor, está implicando que usted reconoce que Él es Señor y Salvador. Cuando usted le pide al Señor, reconozca que Él es su Señor y su Salvador. Amén. Para que Él conteste su oración. Bendito sea el Señor. Por eso es que es importante que bendigamos su nombre siempre y le sirvamos de corazón, hermano. ¿Va viendo? El pueblo de Dios es un pueblo exclusivo. El pueblo del Señor es un pueblo exclusivo, el cual Él compró con su sangre. Bendito sea Él para siempre. Amén. Fíjese que Dios le dio a Jesús toda la autoridad, Dios el Padre. Amén. Para que hoy sea el único Salvador y Señor del mundo. Y usted recuerda que en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que allí estaba el Padre en su trono y a su lado estaba el Cordero. Amén. O sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Pero usted dirá, venga, y yo he escuchado Dios el Padre, he escuchado Jehová, amén, el nombre de Dios, yo soy el que soy, Yahvé, y Jesús. Y muchas personas a veces que si Dios el Padre es una persona diferente a Jesús, y hay personas que se confunden con esto, pero mire lo que dice Isaías 43, ¿verdad? Para que todo esté claro. Isaías 43, 11 al 15 dice, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, Santo, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. ¿No se dio cuenta aquí todos los títulos que tiene Jehová, que son los mismos que tiene el Señor Jesucristo? Amén. Mire, fuera de Jehová no hay quien salve. Pues, ¿qué estamos diciendo? Fuera del nombre de Cristo no hay salvación. ¿Ok? Dice, antes que hubiera día, yo era. Pues, como leímos acá, amén. En Colosenses, hermano. Voy a ver un poquito más allá. ¿Ok? Dice que Él es antes de todas las cosas. Así que Jehová estaba antes que todas las cosas y el Señor Jesucristo estaba antes que todas las cosas. También dice, no hay quien libre de mi mano. Amén. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? O sea, Él hace lo que Él quiere, igual que el Señor Jesucristo. Dice, yo Jehová, Redentor vuestro, lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que es lo que está diciendo aquí. ¿Qué está implicando aquí? Que Jehová, Dios Todopoderoso, y Cristo, Dios Todopoderoso, es el mismo Dios, hermano.
Lo único que pasa es que el Señor, para que nosotros podamos entender con todas nuestras limitaciones quién es Él y ver sus revelaciones, Él prefirió, amén, Dios mismo, Dios, Jehová Dios, hacerse hombre y tomar la persona que nosotros conocemos como Jesús. Pero Jesús es Dios y Jehová es Dios, es el mismo Dios. Amén. Solamente que el Señor quiso manifestarse, dice que se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, cuando Dios nos visitó en nuestra propia carne. Amén. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos poner nuestra confianza en Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En estos versos y en montones de otros versos, si usted lo mira bien, que el Señor Jesucristo es Jehová. Pero eso no es ninguna maravilla, porque eso es lo que quiere decir otro de sus nombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Seguimos. Quinto, Él es el único pensamiento, verbo e idea del infinito Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto, verdad? Él es el único creador del universo. ¿Okay? ¿Okay? Todo lo que el mundo no puede comprender, amén, de su profundo significado de la creación de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no podemos comprender eso porque nosotros no tenemos el poder. Amén. Todo eso es el Señor Jesucristo. Amén. A veces tenemos muchas personas que se enorgullecen por su razonamiento y su teoría y la lógica y todo, y la gente se enorgullece tanto, son tan inteligentes y terminan creyendo, por ejemplo, que todos nosotros salimos de la evolución, que vinimos de una sopa. Pues, sin embargo, la palabra del Señor dice que Él, el Señor Jesucristo, lo creó todo, todo. ¿Por qué el hombre, este ejemplo de la evolución, estamos viendo ahora, por qué el hombre cree en tantas necedades? ¿Por qué? Porque el hombre por su naturaleza no puede comprender la profundidad de la mente de Dios. Por eso es que Dios, el Señor tuvo que hacerse hombre y bajar a nuestro nivel para nosotros empezar a poder comprender qué es lo que éramos y quién es Él y qué Él quería hacer por nosotros en la cruz. Amén. Así que nosotros tenemos muchas limitaciones mentales, hermano, para poder comprender lo que Dios era. Por eso fue que Él se hizo hombre. Por eso, como dice Juan 1 al 3, dice, en el principio era el verbo. ¿Ok? O sea, cuando no había nada creado, Él estaba. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, o sea, el logos, la palabra del Señor Jesucristo, era Dios. ¿Ves lo que digo aquí? Jehová, Dios y Jesucristo es la misma persona. Amén. Ahora dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas entonces por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que con solamente el pensar y decir la palabra, todo fue creado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todo. Amén. Parte importante también, Juan 3:16, que conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él, el que cree en su nombre, como dice Juan, a los que creen en su nombre, capítulo 1, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que usted quiere ser salvo, usted quiere estar bendecido y estar puesto para la vida eterna. Crea en el Señor Jesucristo para que tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Sexto punto, hermano. Ese Señor es el único que tiene poder para haber venido, muerto, resucitar, subir al cielo y volver a venir. Amén. Y va a volver a venir a ajustar cuentas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, el Todopoderoso. Mire cómo dice Apocalipsis 1:7. Hace unas semanas lo estuvimos viendo, los martes. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién? El Señor. Y todo ojo le verá. Y también le van a ver los que le traspasaron. O sea, aquellos no solamente que literalmente lo mataron, sino todos aquellos que son cómplices de los que le traspasaron. ¿Cómplices cómo? Bueno, dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge,
desparrama. Así que aunque no hubieran estado allí en la cruz cuando lo traspasaron y lo clavaron y le traspasaron el costado con la lanza, y cuando le pusieron la corona de espinas, aunque no fueran ellos literalmente, todos los que no reconocen al Señor Jesucristo como lo que Él es, son sus cómplices. Y eso están incluidos ahí en lo que dice los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo venga, Él mismo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Como que dice, ¿habrá fe? Él sabe que sí. Pero ¿qué quiere decir? Que es que él esperaría encontrar mucha más fe de la que hay. Amén. Lo cual nos quiere decir que la cantidad de personas que van a estar en este grupo de los que se van a lamentar cuando lo vean venir en las nubes, pues son la inmensísima mayoría. Por eso yo te animo, te exhorto, si no has confesado al Señor Jesucristo como Salvador, hazlo hoy. Confiesa al Señor Jesucristo como Salvador. Sírvele de corazón. Amén. Y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Amén. Bendito sea el Señor. Y hay un séptimo y último aspecto bien importante, hermano. ¿Okay? Bien importante. Cuando Jesús venga, como vimos en el punto 6, Él va a venir, el Señor Jesús va a venir, amén, a buscar a los que le obedecieron. ¿Y quiénes son los que le obedecieron? Los que Él le llama sus siervos. Palabra griega doulos. ¿Ok? Ahora, el kurios, el Señor, tiene doulos, tiene esclavos. Amén. Los esclavos no serían esclavos o siervos si no hubiera un kurios, que es el Señor. La única razón de ser, amén, de los esclavos es servir al kurios, al Señor. Amén. En el contexto de la palabra también el Señor le llama a esos siervos, a esos esclavos, les llama amigos. Entonces te dirá, oye, es como una cepa poco diferente de esclavos a los cuales se está refiriendo aquí. Amén. Siempre que vemos el contexto de los esclavos literales aquí en el mundo, vemos que son personas que están en un estado deplorable y un estado lamentable, un estado feo, malo, deprimente, ¿verdad que sí? Cuando usted le menciona la palabra esclavo. Pero los esclavos del Señor Jesucristo son los que verdaderamente son bendecidos. ¿Por qué? Porque todo depende de quién es esclavo usted. Amén. Si usted es esclavo del pecado y del diablo, pues no le puede ir bien, porque no es nada más ni nada menos que esclavo del diablo, casi nada. Y si la Biblia dice que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, pues usted también va a ir con el diablo al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahora, si usted fuera esclavo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice que Él puso su vida por sus esclavos. ¿Amén? Los maleantes señores de este mundo se dedican a oprimir a sus esclavos, pero el Señor Jesucristo dio su vida por sus esclavos. Por eso fue que Él decía que Él es el buen pastor, además de ser el Señor. Porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere decir. De hecho, por dar su vida por sus ovejas y por ser fiel, fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Juan 15, 12 al 17 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos
a otros. Bendito sea el Señor. Qué bueno el Señor. Amén. Así que fíjense lo importante. El Señor puso su vida por sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los que hacen lo que Él manda. ¿Quiénes son esos? Sus esclavos. Los esclavos, la única razón de estar vivos es para hacer lo que el Señor manda. Amén. Y el Señor reconoce que son sus esclavos. Mire aquí, dice, por eso es que yo no les voy a llamar siervos solamente, esclavos, dulos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el siervo no tiene idea de lo que está haciendo su Señor. Pero ustedes son más que siervos, no dejan de ser siervos, pero son más que siervos. Y les llamo amigos. ¿Por qué? Porque ustedes son unos esclavos que saben lo que yo hago. Porque todas las cosas, ¿ok?, que yo oí de mi Padre, o sea, todo lo que de Dios se conoce, siendo yo mismo Dios, lo que quiere decir el Señor Jesús, yo todo se los he dado a conocer a ustedes. Entre ustedes y yo no hay ningún secreto, es lo que quiere decir. Por lo tanto, ustedes no son un esclavo convencional, un esclavo del mundo. Ustedes son mis amigos. No sé si se está dando cuenta de lo grande que es esto, hermano. O sea, el Señor de todas las cosas, el que creó todo, el que mantiene a todo el mundo vivo, es su amigo. Gloria a Dios por eso. Entonces, como dice el corito, si usted tiene un amigo que le ama, me ama, me ama, ¿a quién le vamos a tener miedo entonces? ¿Ah? Si el Todopoderoso es su amigo, pues entonces usted no tiene que tener temor de nada, hermano. Confía en el Señor. Amén. Vuelvo y digo, el Todopoderoso es mi amigo. Es su amigo. Si usted ha creído en Él como Señor y Salvador. Amén. Y el Todopoderoso está contigo. Bendito sea el Señor todos los días de tu vida. Bendito sea Él. Amén. Por eso Él les decía en Juan 14 a sus discípulos, estaban un poquito como confundidos, tratando de entender todo lo que el Señor le estaba diciendo acerca de su grandeza. Y por eso Él les decía, mire, no se confundan, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, creen en Jehová, crean también en mí, como que dice, no estén pensando que somos dos personas diferentes. Amén. Vayan creyendo en mí. ¿Por qué? Porque mira la importancia de confesar al Señor, como lo que Él es. Dice Mateo 7:29, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese que lo que está diciendo el Señor aquí bien claro. Hay gente que le dice Señor, Señor, y piensan que por decirle al Señor, o sea, mencionar el título del Señor, piensan que por eso van a entrar en la eternidad. No, dice que los que entran en la eternidad son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, fíjese que el que hace lo que Dios dice, ese es el verdadero esclavo. Pero hay unos que le dicen Señor, pero no hacen lo que Él dice. Mire, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Como quien dice, aquí hay algo raro. Ustedes me llaman Señor. Y es real que yo soy Señor, pero yo no soy su Señor. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis siervos. Ustedes no son mis esclavos. ¿Quiénes son mis esclavos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Va viendo? O sea que hay que creer en el Señor Jesucristo y entonces hay que hacer lo que Él dice. Amén. Esa es la marca del fruto que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Que no solamente hay que creer que Él es y que es Señor, hay que servirle como que Él es el Señor. Es lo que quiere decir aquí. Amén. Así que una parte importante que nosotros tenemos que entender también, hermanos. Amén. Cuando el Señor venga a buscar a los que le obedecieron. Fíjese el contexto de Juan capítulo 5, verso 21 al 25. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él resucitó un día como hoy, hermano. Él resucitó, bendito sea Él. Amén. Así que Él está para levantar los muertos y Él le da vida
al que Él quiere, aquel que confiesa su nombre como Salvador y Señor. Pero fíjate lo importante, dice, el Padre no juzga a nadie, porque todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, su Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, la manifestación de Dios que conocemos como el Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, Él viene a repartir juicio, hermano. El tema que estamos viendo a través del libro de Apocalipsis es, el Señor viene, amén, por segunda vez y viene a arreglar cuentas con todos para hacer después cielos nuevos y tierra nueva y vivir con Él eternamente. Eso es lo que estamos viendo, hermano, en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, okay, que todos, dice, honren al Hijo como honran al Padre. Por eso decía, creen en Dios, creen en mí también. Por eso es que, hermano, hay muchas personas que hoy, hay ciertos grupos, ¿verdad? Ciertas sectas, por así decirlo, que hablan mucho de Jehová, 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 y pretenden decir que son los únicos testigos de Jehová. ¿Okay? Pero sin el Hijo no van para ningún lado. ¿Por qué? Porque el que juzga es el Hijo. Amén. Y si no reconocen a Jesús como el Señor, pues entonces no son salvos. Entonces, si no son salvos, ¿testigos de qué son? Testigos de nadie, testigos de ellos mismos. Amén. Importante. Por eso es que todo el mundo subsiste y tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Amén. El que no honra al Hijo, míralo aquí, no honra al Padre que le envió. Amén. Así que mire lo que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué? Porque hubiera puesto entonces toda su confianza en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor. Y mire lo importante. Un día como hoy recordamos y celebramos la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Qué implicación tiene? Mire el verso 39 y 40 del capítulo 6. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, estos son las personas que Él les da, o sea, a usted, a mí, cualquier otro que haya creído en Cristo, usted fue regalado del Padre a Cristo Jesús. Lo que Dios le da al Padre. Dice, todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amén. Sino que yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué día postrero? En el fin de toda la época como nosotros conocemos. En el día del Señor, como le llama la palabra. En el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos creído y confesado al Señor Jesucristo, cuando muramos, amén, el cuerpo se descompondrá y todo eso, hermano. Pero cuando el Señor suene la trompeta, los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Amén. Por eso es que Él dice, Él le va a resucitar, nos va a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Amén. Eso es lo que quiere decir. Cuando Él le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, te dirá, ¿y cómo alguien puede creer en él si está muerto? Porque la muerte que se está refiriendo aquí es la muerte por el pecado. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Por lo cual todos aquellos que andan en pecado y su pecado no ha sido perdonado por Cristo, que andan en su pecado viviendo y en su vida impía. Amén. El llamado que les hace el Señor hoy es que tú, que aunque estás muerto, si tú crees en Él, en el Señor Jesucristo, vas a vivir. Esa es la vida eterna que el Señor te ofrece hoy. Amén. Y quiero cerrar con estos versos. Amén. Si se fija aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, son los versos que hemos citado de memoria anteriormente, donde dice que el Señor mismo, el Señor, el Curios mismo,
con una voz de mando, con una voz de arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo. Esto lo hemos visto también allá en el Apocalipsis, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que no hayamos muerto todavía cuando Cristo venga, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, primero salen volando los muertos en Cristo y segundo son transformados los que están vivos en Cristo y ambos van volando literalmente a las nubes para encontrarnos allí con el Señor. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjese que aquí usa el nombre del Señor, el nombre de Dios, el nombre de Cristo alternativamente. ¿Por qué? Porque son los mismos, hermanos. Amén. Son diferentes manifestaciones de su poder y de su gloria. Bendito sea Él. Esta es la esperanza del creyente, hermano. Y quiero cerrar con este verso. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber una segunda resurrección. ¿Para qué? Para condenación. Fíjese que aquí no es cuestión solamente de decir hacer lo bueno, hacer lo malo, porque hemos visto en la palabra que hay que creer en el Señor. Lo que implica con esto es que el que cree en el Señor Jesucristo, amén, hace lo bueno. El que no cree termina haciendo lo malo y vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero vamos a ser juzgados por nuestra fe. Amén. Porque la fe produce obras para la gloria del Señor, como nos dice Santiago. Así que es importante que hoy, tú hagas una decisión por el Señor Jesucristo. Yo quiero que oremos todos. Señor Padre Santo, mira que hemos predicado tu palabra santa. Bendícela ahora, Señor, y permite, Padre, que ella corra y sea glorificada. Y que si alguien que ha escuchado hoy aún no te ha confesado como Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación. Señor, te damos gracias por este privilegio. Permite, Padre, que muchos puedan ser salvos, Señor. Que haya una cosecha grande de almas en este día que precisamente conmemoramos y celebramos la muerte de tu Hijo Jesús. Amén. Y su resurrección de entre los muertos. Gracias, Señor, te damos por esa bendición. Te pido, mi Señor, que tu palabra regrese con fruto, como tú siempre lo has provisto. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y sigamos sirviendo al Señor. Amén. Sirviendo al Señor con gozo, porque eventualmente vamos a tener nuestro galardón. Y que tengan un día bendecido y descansemos hoy en el Señor. Amén. Ya el día de mañana, como dice su palabra, traerá otro afán. Para algunos traerá trabajo, para otros que están retirados no, pero tendrán trabajo que hacer en sus casas y todo. Pero hoy, deleitémonos en el Señor y estemos en el Señor. Contemplemos la hermosura del Señor, como dice su palabra, y gocémonos en Él. Que Dios me les bendiga y nos vemos en la próxima. Bye, bye.